4 textos de la Biblia. Y he reunido estos textos y voy a tomar como eje central el texto de Miqueas. Si quieres se van ahí. De Miqueas capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7. De ahí nos dividimos a los restos de lectura para hacer un análisis bíblico exhaustivo, de hacer un análisis bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que toda la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia toda es inspirada por Dios. Y la Biblia habla desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces vamos a compartir la palabra de Dios y hacer que nuestro entendimiento se abra más. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para poder llevar el mensaje de su palabra, para que usted se enriquezca y tome posesión de autoridad, ya que el Señor quiere que tengamos la autoridad de Él. Voy a darle el tema, el título del tema: ¿quién nos guía? ¿Quién nos guía? Porque a veces quizás no nos guía el Espíritu, a veces quizás nos guía nuestro ego personal, o nos abrazamos a una religión donde estamos, o a cierto nombre de la iglesia que pertenecemos. Y no es así. Dios no es religión. Dios es unción, poder y gloria. Ese es Dios. Simplemente el nombre, simplemente nada más, pero debe ir por dentro la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, hoy vamos a mirar lo que dice Miqueas. Miqueas tiene una revelación poderosa de parte de Dios. Y avisa que estaba cayendo en idolatría el pueblo de Israel, entre Samaria y Judá. Estaba durante el periodo de los reyes que usted ve ahí, léalo ahí, el periodo de los reyes que estaban ahí, hubo ese suceso. Esos reyes que estaban ahí, todo el periodo de ellos comenzaron bien cuando Dios los puso. Cada uno de ellos comenzó bien, pero después se apartaron del Señor, se fueron atrás de la avaricia, la riqueza, idolatría. Por eso hoy nuestro corazón debe de ser guiado por Dios, porque quizás cuando Dios nos coloca en el ministerio, y a veces nos creemos cuando Dios nos usa, pero es que no somos nosotros, es Dios. Por eso hay que tener la humildad para que sea Dios. Yo me gozo cuando, ¿verdad?, le decimos aquí, vienen las personas y buscan de Dios y oramos por ellos con todo el corazón. Le pedimos a Dios que tienda su misericordia y lo extendió. Hemos visto tantas cosas grandes que Dios hace y lo hace para que su nombre sea glorificado. Ahora, eso no nos garantiza a nosotros embellecernos y decir, no, en esta iglesia, no, para nada. Que aquella iglesia es peor, que aquella iglesia, no. Aquí la honra y la gloria es para el Señor. Gracias a Dios por la misericordia de Dios, nos tiene y podemos ser útil para la comunidad, podemos ser útil para las personas. Bendito sea Dios. Y Él será el dueño de la honra y del honor. Entonces, cuando Miqueas denuncia, viene la palabra de Dios revelada del cielo, porque vio tantas cosas durante el periodo de esos tiempos de esos reyes. Y usted lo va a notar ahí, dice, palabra del Señor que vino a Miqueas en Moré, en el día de quién, de Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Durante el periodo de ese reinado hubo tantas cosas que Dios lo desagradó. Estaba desagradado el Señor por lo que hacían y porque Dios los había puesto. Pero qué problema, que después que Dios los usa, después que Dios los levanta o que Dios nos hace útil, bueno, vamos a embellecerse y nos vamos a aportar de la peor manera porque creemos que es nosotros, es la misericordia de Dios. Entonces viene la denuncia de parte de Dios de una manera espiritual, dice el versículo 2, oí pueblo y toda la tierra, así es. Aleluya. Entonces
Él manda que el mensaje, hoy escuchen el mensaje de Dios. Gracias a Dios que a pesar de toda la idolatría y todas las cosas, hay alguien que se para en la raya delante de Dios. Se para diciendo, bueno, esto no está bien. Dios lo coloca, déjame y dile el mensaje a esta gente. Llévaselo porque necesito que entiendan. Necesito que ellos entiendan cuál es la razón de que ellos tienen para hacer que Dios esté en ellos. De lo contrario, simplemente se puede convertir en nada, simplemente en palabra o en religiosidad. Entonces, cuando él le habla a estos reyes y a todo Judá en Samaria, acuérdense que Samaria y Judá y Jerusalén se dividen en dos, el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Samaria, el reino del norte y el reino del sur. Se dividió cuando los hijos de Salomón nacieron, ¿verdad? Y tomaron reyes y se dividieron. Entonces se dividió los reinos, reino del norte y reino del sur. Entonces, pero Dios enfoca es a todo su pueblo que sepa que el orgullo y las cosas que no son agradables a Dios, Él no está de acuerdo con eso. Lo denunció enseguida. Por eso, si usted hoy tiene un ministerio, si Dios le ha dado una vocación de alabanza, si Dios le ha dado una vocación de predicación, si Dios le ha dado cualquier vocación que Dios le haya dado, sépala llevar, pídele a Dios que lo dirija. No se vaya a creer más que todo el mundo. Si Dios lo usa, gloria a Dios. Si Dios hace lo que tiene que hacer con usted, gloria a Dios. Nada más. Porque así lo dice la palabra de Dios. Cuando hagas todo lo que se te haya mandado, diga, siervo inútil soy. Que lo que me mandaron lo hice, nada más. Porque la gloria siempre va a ser para Él. Entonces, qué importante es esto cuando el Señor habla a través de este profeta. Y este profeta señala todo. Hay de ti, dice, el Señor desde su santo templo se ha vestido contra vosotros. O sea, Dios dice, desde la presencia de Dios, de lo más alto, Dios habla al pueblo. Por eso que cada día nosotros, el mensaje debe ser, yo aquí le digo a los hermanos, y le digo a los hermanos, ore por un mensaje, ore por las alabanzas, para que sea Dios quien hable, para que sea Él, y que no sea yo quien ponga el mensaje y voy a decir, bueno, voy a predicar en esta parte. Qué bueno que sea el Señor quien te dirija. Y que te diga, bueno, este es el mensaje que vas a predicar, este es el mensaje que vas a llevar, porque ese es el que a mí me agrada y ese es el que tenemos que buscar para que Dios se glorifique. Para que sea Dios llenando los corazones, llenando la vida. Y entonces comienza el hombre de Dios, ¿verdad? En el santo templo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Porque aquí sale el Señor. ¿De dónde sale? De su lugar. Eso me llama la atención. ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando nosotros estamos haciendo como el hacer de nosotros, la alegoría de nosotros, Dios tiene que rendir culto a Él mismo. Porque el hombre se quiere coger el culto a Él. El hombre quiere que la adoración sea Él y que Él se vea bien por los zapatos que se pone, por la camisa que se pone. Eso no es nada más. Aquí que representar a Cristo, claro que representar a Cristo debemos de vivir la mejor manera. Pero que esto no sea para que la admiración sea la ropa que tú tengas, la admiración sea los zapatos que tú te pongas, las gafas que te pones. No, la admiración es Jesucristo. Claro que tienes que ponerte tú, tienes que arreglarte bien, porque vas a representar a Jesucristo. Vas a representar nada menos y nada más que el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no se va a representar como cualquier otra cosa. Entonces, cuando entendemos eso, mi querido hermano, nuestra adoración va directa a Dios y el mensaje de Dios comienza a ser algo importante en tu vida. Comienza a ser algo poderoso. Por eso el Señor tiene que salir de lo alto, sale porque el culto está rodeado, para que debe hacer el culto y hacer que las cosas se vean diferentes. Porque solamente Él lo hace bien, solamente Él lo hace perfecto, solamente Él lo hace magnífico. Pero cuando yo me postulo y quiero mostrarme yo, entonces hay un desvío total. ¿Y sabe qué hago? Entro al Señor de la iglesia, entro al Señor de mi casa, entro al Señor de mi ministerio, y entonces ahí sí viene lo grave. Por eso te decía como título, ¿quién nos guía? ¿Quién es el que nos está guiando? ¿Nuestro ego personal?
o el Espíritu Santo, o la religión donde pertenezco. No, no es la religión donde pertenezco, es Jesucristo que me ha llamado al servicio. Es Jesucristo que me ha llamado, por eso rindo culto a Él. Mi oración sea para Él. Y eso es lo que hace Miquela. Ella acabó de decir, el Señor va a salir allá arriba. Y Él va a tener que venir y así vino. ¿Cómo vino? Vino el Señor Jesucristo en persona. Porque el culto estaba hecho un desastre. La oración estaba hecho un desastre. Todo estaba terriblemente acabado. Y lo que el Señor vino porque había orgullos, habían cosas que hacían que la obra de Dios no fuera manifiesta. Una de las cosas que le he pedido aquí con la humildad y la oración de todos, que alguien entre de aquí y que sienta algo del Señor. Que cuando entre de ahí nada más para acá, hay un impacto diferente. Que sea Dios quien te cobije. ¿Y eso cómo lo hacemos? En nuestras humillaciones para pedirle a Dios que sea Él representado de la mejor manera. Que usted venga aquí y escuche al Señor. Que usted venga aquí y se enfoque en la mente del Señor. Nosotros sí somos instrumentos de Dios. Pero aquí lo importante, aquí el protagonismo se lo lleva Jesucristo. Oye, téngalo claro que es así. Entonces, una de las cosas importantes, el Señor dice en el versículo 3, ¿verdad? Le leemos otra vez para que el nombre de Él sea glorificado. Porque aquí el Señor sale de su lugar, descenderá y hollará las alturas de la tierra. Porque Él es el único que puede hacer todo. Mira el versículo 4, por favor, léalo. Se derribarán los montes debajo de él, y los valles se irán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Oye, así correrán, porque entonces el poder de Dios va a ser el que se va a mostrar. La idolatría, la falsedad, tiene que irse. Cuando abrimos el corazón a Dios y centraliza mi corazón el Señor, entonces el que toma el mando viene el Señor. Y el que toma el mando es Él, y entonces las cosas cambiarán. Las cosas tienen que irse, tienen que salir. Porque el gobierno del lugar donde hemos adorado es consagrado solamente a nuestro Señor. Ahí no habrá idolatría, ahí no habrá nada, y ahí habrá sino simplemente comunión con el Señor. Versículo 5. Todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? Oiga, todo ese lugar fue hecho simplemente donde tenía que haber la adoración a Dios, es una adoración diferente. Nos convirtieron en un lugar. Tú puedes convertir tu vida en una santidad, pero también puedes convertirla en un desastre. Tú puedes convertir el lugar que hemos destinado para Dios y también puedes hacer que Dios viva en tu vida. Puedes hacer que Dios se manifieste, porque Dios está dispuesto a hacerlo. Pero también puedes hacer que tu vida sea un desastre por no querer hacer fiel a Dios. La fidelidad es la única importancia de nuestra vida para servir a Dios. Entonces el Señor dice, bueno, pónganse en una condición sabia para que Dios se glorifique, para que Dios haga la verdad. Entonces el anuncio que tiene este hombre de Dios es para que se pusiera en orden las cosas. Porque desde los periodos de estos reyes, todo iba mal. Comenzaron bien. Por eso le digo, hermano, esto no es como comienza, sino como termina. Hay que terminar de la mejor manera. Quizás comenzamos con una emoción grande, está bien, pero que sea equilibrada, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a mantenernos. Que sea que mostremos a Dios. Porque el pecado surge, la idolatría surge. La gente, cuando empezaron a tener poder estos reyes, comenzaron a desviarse, comenzaron a hacer cosas diferentes. Y eso comenzó a hacer que Dios se pronunciara. Y Dios se va a pronunciar. Pero qué bueno que se pronuncie ahora para mejorar nuestros caminos, para mejorar nuestras obras, para mejorar nuestros pensamientos, para mejorar para que Dios viva en nosotros. Y eso es lo importante, mi querido hermano. Esto no es de otra cosa que usted pertenezca a la iglesia tal, pertenezca a la iglesia, es su santidad, su obediencia a Dios. Es lo que garantiza la bendición. Esté donde esté, en el lugar donde esté,
pero tu corazón debe estar dispuesto a Dios. Entonces, ahí comienza, hermano, todas las cosas importantes que Dios quiere revelar a cada uno de nosotros. Y el versículo 6, todo esto por la rebelión de Jacob, así, ya lo leímos. Entonces dice el versículo, haré pues que Samaria sea un montón de ruinas y la tierra para plantar viñedos, derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. O sea, en otras palabras, Dios le tumbará todos los cimientos, todo lo construido, y será una ruina, simplemente servirá para que nazcan plantas, nada más. Si fue plantado para que Dios se glorifique, para que sea un centro de adoración, para que sea un centro de servicio de Dios, para que Dios se vea en toda la extensión. Pero nosotros mismos podemos crear que Dios vive en nosotros o crear ruinas en nuestra vida. Y simplemente vivimos de nombre evangélico y que pertenecemos a la iglesia tal, pertenecemos a la iglesia tal, no pertenecemos al reino de los cielos. Qué importante, aunque tú no tengas nombre de alguien, como decía el Señor en la iglesia de Odisea, tienes nombre, pero eres muerto, eres miserable, pobre, desnudo. Tenía nombre, tenían plata, tenían todo, riqueza, pero no tenían el espíritu. No tenían. Pero había otras iglesias que no tenían nada, pero tenían el espíritu crecido, tenían el poder de Dios evidente. Y el Señor se gozaba de ello, el Señor se alegraba de ello. Entonces, esto es de nuestra consagración a Dios. Esto es de pedirle a Dios que nos ayude, porque cada uno de nosotros podemos abrir nuestros labios, ayúdanos, y contarle las falencias que hoy tenemos. Porque cada uno de nosotros tenemos falencias, tenemos dificultad. Pero si le decimos a Dios, ayúdame, Señor. Yo quiero salir de este error. Yo quiero salir de esta situación. Yo quiero salir, reconócelo. Porque yo te voy a decir una cosa, tú puedes llegar donde está la unción de Dios, pero si no reconoces, sales igual como entraste. Pero cuando hay un reconocimiento de Dios, te digo que vas de otra manera. Vas bendecido por Dios, porque Dios impacta enseguida porque ve tu sinceridad, tu deseo de cambiar, tu deseo de servicio. Dios lo va a hacer. Vamos a cerrar con el versículo 7, por favor. Todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras nos juntó, y a dones de rameras volverá. Donde salió, ahí está. El orgullo donde proviene, ahí vendrá. Si no proviene de Dios, dice la palabra de Dios, todo lo que no proviene de Dios, de mal procede. Para allá va, porque la adoración no ha sido para Dios. Es para presentar obras diferentes, donde hoy por hoy la iglesia de Dios es para representar a Cristo, no para representar otra cosa. La ruina vendrá a los ministerios que tú puedes tener, puedes levantarlo con bendición de Dios. Puede levantarlo con la autoridad de Dios, pero si no está la bendición de Dios, va a ser una ruina total. Usted no sabe que hay gente que llevan tiempo y su vida es una ruina dentro de la iglesia. La culpa no es el evangelio. El evangelio no, porque Pablo dice el evangelio es poder de Dios. La culpa no es el evangelio. Ni vaya a culparle el evangelio. Es usted mismo que no ha cambiado. Es usted mismo que no ha razonado. Es usted mismo que ha vivido un evangelio fácil. Un evangelio cualquiera. El evangelio de Jesucristo no es cualquiera. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios. El evangelio de Jesucristo es bendición de Dios. El evangelio de Jesucristo es salvación. El evangelio de Jesucristo es autoridad. El evangelio de Jesucristo es vivir en victoria, aunque esté con un solo pantalón. Aunque esté con un solo pantalón. Te lo digo sinceramente. ¿Sabes cómo decimos el Lázaro que era mendigo? Y Dios se lo llevó para el cielo. ¿Ah? Entonces te das cuenta ahí. La bendición de Dios que es ilógica y la mente no puede descifrar la obra de Dios. Glorifica a Dios en todo para que sea el nombre del glorificado. Y sé que no vas a quedar tirado por tierra. Dios va a levantar tu vida. Entonces esto nos lleva a que hoy nosotros experimentemos otra manera y que demos gloria a Dios y que podamos exaltar el nombre de Dios que debe salir por ese impulso de quien nos guía. Debe salir quien nos guía y eso produce en nosotros adoración, alabanza. Eso nos lleva al Salmo 21, segundo principio bíblico. Salmo 21, así lo dice la palabra de Dios. Es una manera poderosa de mirar que Dios
nos ha traído para bendición. Entonces dice la palabra, el rey se alegra en su poder, porque Dios tiene que levantar algo, como dice, cuando Dios sale, dice, saliré de los cielos. Entonces Dios tomó a alguien. De esos reyes que había, nadie cumplió verdaderamente, cabalmente el deseo del Señor. Porque de alguna manera comenzaron bien, pero después, esto no es como comienza, hermano, esto es como termina. Entonces escogió Dios a alguien, un rey, y ese rey, ¿sabe cómo se llama? David. ¿Y qué dice David? El rey se alegra. Los reyes anteriores desviaron el pueblo, desviaron su vida, cambiaron las cosas de Dios, que los montó el Señor y le dio la vida y cambiaron. Pero había un rey que alabanza a Dios y alababa a Dios y glorificaba a Dios, porque no era su orgullo, la satisfacción de él era que Dios se glorificara, era que Dios fuera exaltado, era que Dios fuera glorificado. Por eso el Salmo 21 dice, ¿cómo se alegra el Señor? ¿Cómo se alegra David? El rey se alegra en su poder, oh Señor. Aleluya, se alegra en el poder del Señor. No se alegraba en su empatía, no se alegraba en su orgullo, no se alegraba en la idolatría, sino que se alegraba en el poder del Señor. Cuando la iglesia hoy adora al Señor y se regocija en la paz del Señor, se regocija de lo que Dios habla. Yo cuando estaba hablando de la hermana Maruja y todas estas cosas, nos gozábamos, porque el Señor que lo hizo, y la alabanza es para Él. Y glorificamos el nombre de Él porque Él lo hizo. Clamamos aquí, bendito sea Dios, pero la gloria se dio y alabamos al nombre de Dios y aplaudimos al nombre de Dios. Aleluya, aplaudimos el nombre de Él. Dice, bendito es su nombre. Por eso es la idea, hermano, de siempre hacer canción, pero es que es esto lo que se puede ver. Se ve la gloria de Dios. Se ve a diario, entonces se regocija uno en el Señor. Y el salmista David se regocijaba en el Señor, porque de él venía todo. ¿De qué me vale ganarme el mundo, dinero del mundo, y andar por ahí? No tengo nada, tengo una vida desgraciada, tengo una vida miserable. No me sirve, pero alabar a Dios me sirve mejor. Me sirve de bendición. Y eso es lo más importante. Aunque el mundo vaya por allá y se destruye la vida, tomando, fumando, cree que es gozar la vida. Eso es destrucción total, porque la etiqueta de los cigarrillos dice nocivo para la salud, la etiqueta de la cerveza nociva para la salud, y sabiendo eso lo hacemos. Entonces estamos atentando con nuestras propias vidas. Eso no es vida. La vida es tener a Jesucristo. ¿Y qué más dice el salmista del Salmo 1? Y en su salvación, ¿cómo se goza? Aleluya, se goza en la salvación, en la alegría del Señor, porque Él es el que provee tu salvación, Él es el que provee tu bendición, Él es el que provee y se goza en el Señor, Él es el que provee todas las cosas que hoy nosotros poseemos. Por eso la alabanza es para el Señor. No debe haber orgullo, sino la adoración sea nuestro Padre Celestial. Nuestra adoración será Jesucristo. Nuestra adoración será el que tiene el gobierno poderoso en nuestras vidas y que hemos dejado que en nuestras vidas entre Él y gobierne Él. Una satisfacción que trae el Espíritu en nuestras vidas. El gozo del Espíritu es nuestra fortaleza y nos fortalecemos. Aunque no hayamos desayunado, pero fortalecemos, porque sabemos que vendrá, aunque el día no terminaba, antes que termine el día, la bendición vendrá, porque confiamos en Él, y dice que los de Él jamás lo desamparan. Sigue leyendo, por favor. Le has concedido el deseo de su corazón. Imagínate. Y no le negaste la petición de sus labios. Aleluya, le concedió lo que deseaba. Por eso, mi hermano, tú tienes deseo en tu corazón. Cuando confías en Dios, déjalo, no te pongas a desesperarte, que no la gente, no la veo. No, déjalo, que Dios y la concede el deseo de su corazón. Tú sabes lo bueno que es Dios, que lo que tú deseas en tu corazón, Dios te lo conceda. Qué maravilla es adorar a Dios. Por eso el orgullo tienes que echarlo. La prepotencia tienes que echarla. Si yo así, examínate a ti mismo, Señor, ayúdame. Porque va a haber cosas y quizás, como dice Cantinflas, te va a caer el hermano allá gordo y eso no es de Dios. Y si me cae gordo, hay que decirle, Señor, que me caiga flaco porque está muy mal. Sí, porque eso puede dañar tu vida y te va a dañar y tu ruina va a llegar en tu vida. Porque no es de Dios odiar al hermano, no es de Dios
tirar a los hermanos por la basura y hablar de él. Porque entonces hay algo que es superior a mí. Y el que debe estar superior a mí es Jesucristo, para ver el amor de Dios y el compañerismo de la hermandad de los hermanos y la unidad de la familia de la fe, y que podamos estar juntos verdaderamente, porque Dios nos inspira esa bendición. Siga leyendo, por favor. Porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Aleluya, ha salido el Señor. Cuando hay una fidelidad, ¿sabe una cosa? Dios sale al encuentro tuyo. Dios sale a buscarte. Porque hay algo que llama la atención. Dios sale de allá, dice que el Señor saliré de dónde? Desde los cielos. ¿Por qué? Porque de una adoración perpetua, una adoración sincera, Dios sale de los cielos y viene al encuentro de nosotros. Usted sabe que Dios salga al encuentro de nosotros, porque tu corazón verdaderamente lo pide así. La fidelidad en tu familia, en tu hogar, nadie te podrá tocar. Te lo digo sinceramente. El Señor los proteja. El Señor sale al encuentro y le puso una corona de oro. Eso se llama pureza, mente pura, pureza de Dios, pensamiento cambiado, no un pensamiento erróneo, sino pensamiento formado a través del Espíritu de Dios, a través del mensaje de la palabra de Dios, a través de la doctrina que lleva el Señor. Esa es la diferencia. Una persona que verdaderamente abre su corazón a Jesucristo. Y necesitamos que la iglesia se llene de esto. Cuando hablo de iglesia, no solamente aquí, la iglesia del Señor a nivel mundial, porque la iglesia del Señor es una sola, no es una comunidad en particular, sino toda el Señor. Y si usted está vinculado, usted se siente identificado con lo que digo. Y dice, Señor, gracias, porque tú me has llamado al servicio. Versículo que viene, por favor. En vida premaudó y se agradece, la cura de días eternamente y para siempre. Aleluya. Grande es tu gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Aleluya, ha puesto autoridad, gobierno, poder, porque Dios lo quiso. ¿Por qué? Porque hay un corazón sincero, una adoración sincera. Yo siempre le digo a los hermanos, no mire a ningún lado. Cuando usted venga aquí a adorar, tírese de rodillas al Señor y bendiga a Dios. Si el otro está por allá criticando, problema de él. El que está enfermo es él, yo no. Yo me voy a tirar mi rodilla y me doblo ante el Señor y voy a dirigirme ante el Señor, porque en la vida del Señor hay de todo. Yo. Usted concéntrese con el Señor y no permita que usted hoy me voy, hermano, porque es que el hermano me miró mal. Entonces, ¿quién te fundamenta a ti? ¿Quién tiene más poder, el Señor en ti o simplemente una forma de mirada que te miraron mal y te fuiste? Porque hay gente que se va. No, hermano, allá me miraron mal. ¿Puede más una mirada mala que el Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Quién tiene más poder? Entonces, no está el poder de Dios, porque a mí no me mueve nadie. El Señor lo dice en el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece ¿para cuándo? ¿Para mañana? Para siempre. Esa es la diferencia. Tener un carácter creyente de Dios, ungido de Dios y usado por Dios. Pero cuando a ti te mueve cualquier cosita, estás grave. Falta algo, porque a mí no me van a mover. Si el Señor me llamó, Él me fundamentará y dará la razón de las cosas, porque fue el que me llamó. No me llamó el hombre, no me llamó el pastor, no me llamó el diácono, no me llamó los hermanos, me llamó el Señor. Yo debo estar convencido que me llamó el Señor. Y si está el amor de Dios ahí, va a haber libertad, va a haber compañerismo, va a haber visión total. Versículo que viene, que ya vamos a terminar. Dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con su presencia. Imagínate, lo ha bendecido para siempre. Y lo llenaste de alegría ¿con qué? Con el enojo de Él, con el orgullo de Él, con la presencia de Dios, porque dejó vivir a su Dios. Lo que se veía en Él era el Señor, porque lo dejó vivir. Tú puedes dejar vivir el Señor en tu vida. Tú puedes hacer que la gloria de Dios se vea. Tú puedes hacer que cuando camines, Dios sea manifiesto. Tú puedes hacer que la gloria de Dios se vea, aunque a momentos pasarán dificultad. Y pensarás tú que Dios no está contigo, pero Dios está contigo. Llorarás. Y quizás se levante la tía,
se levante la esposa, porque la esposa a veces se levanta, ¿oyó? Va a dormir y se levanta. Gloria a Dios. Entonces, todo, yo te digo, se levanta todo el mundo, pero tú tienes que mantenerse firme para que el Señor se glorifica. El Señor sea glorificado en todo y tu pensamiento sea notorio que verdaderamente Dios te ha llamado. Pero entonces si se levantó alguien, entonces ya yo no voy más porque acabo de tirar rodillas, vengo de allá a adorar. Y en vez de venir a encontrar la cosa, la encontró más alborotada las cosas, más terrible. Es cuando tú debes estar más contento porque la oración sintió el pertinazo, porque mira, la oración que hiciste allá se alborotó allá, porque Dios te ha dado la victoria, Dios te ha dado la bendición, Dios te ha dado el poder para confiar en Él. Entonces es confianza, no una emocionalidad que te hace perturbar, sino que la confianza en Dios entonces te ríes de gozo, de alegría. Por eso el salmista se alegraba de gozo del Señor. Necesitamos mensajes de esto para que Dios llene de satisfacción, porque quizás estamos pasando por momentos difíciles. Quizás estamos pasando para quitarte la mirada del Señor, para quitarte el enfoque que tienes, porque la victoria es grande. El diablo sabe que tú tienes una victoria y dice, vamos a quitársela, vamos a levantársela para ver cómo sale de un lado del otro para tratar de que la bendición no la alcance. Pero tú tienes que ser sabio. Alcánzala porque Dios te la dio. Agárrala porque Dios te la dio. Es tuya. Entonces, la santidad hace que nosotros lleguemos a tener una verdadera claridad y una visión donde caminamos, donde vivimos, donde Dios nos haya colocado. Porque Dios te colocó, y te colocó como un baluarte en tu casa, en tu familia. No te dejes quitar la bendición que Dios te ha dado. Eso nos lleva al segundo principio, que es el tercer principio, que es el Salmo 24. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que le caminan. Aleluya, el control de todo. O sea, tú debes de saber de plano, cuando lees eso, que el control lo tiene Dios. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar? ¿Cuál es el problema? Si el Señor es de la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. En otras palabras, Dios controla todo. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué más dice? Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Muy bien. Limpio de manos y puro de corazón. Aleluya, dice, Dios fundamenta tu vida en lo más difícil, en lo más terrible, en lo más, quizás nuestra mente la fundó sobre los mares y sobre los ríos. Imagínate el cimiento que utilizó el Señor para hacer los mundos y la tierra. La fundó sobre los ríos y sobre los mares. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. ¿Y quién subirá al lugar santo? ¿Quién meditará y ofrecerá bendiciones en el lugar santo? Pero ¿quién es? Hay alguien importante. El puro de mano y limpio de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, no ha sido un arrogante, no ha sido un orgulloso, no ha sido un idólatra, no ha sido una persona que va atrás, sino que su corazón es puro, porque ha dejado que Jesucristo viva en su vida. Ha dejado que la presencia de Dios se note en lo que haces. Esa es la importancia del mensaje. Porque ¿quién nos guía? ¿El orgullo? ¿Quién nos guía? ¿Las cosas pasajeras o Jesucristo? Si te guía Jesucristo, entonces tendrás el mismo avivamiento y la paz que ofrece la palabra de Dios a través de ella. Ya sé que tú te sientas diferente, aunque en los momentos apretados puedas tú mirar, pero la fe en Dios te hace mirar hacia arriba, no te hace mirar alrededor. Te hace mirar hacia adelante, porque tú tienes la mirada en Cristo. Por eso Pablo dijo, he puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Este hombre habían sido cambiados con el poder de Dios. ¿Se puede cambiar viviendo en la tierra? Claro que sí, porque el poder es de Dios. ¿Qué nos dice, por favor? Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Aleluya, recibirá bendición del Señor. La bendición le recibirá porque sabe que su confianza está en el Señor. Su fe, su corazón lo ha abierto para el Señor. Hermano, hay que reflexionar en esto. Evangélico, cuando yo le digo no es cualquiera, yo le digo que entiende que verdaderamente Dios lo llamó. ¿Oyó? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Una cantidad de gente va a la iglesia,
pero no todos son genuinos. No todos bregan a buscar la presencia de Dios. Hay gente que van y vienen, la iglesia está como un supermercado, entra, sale y compró y salió, se benefició y fuera. Pero nosotros debemos de permanecer para siempre. Y decirle al Señor que nos ayude. Y cuando oiga la voz de Dios, que de alguna manera Dios va a hacerlo, tienes que aprender a ver, escuchar la voz de Dios, de qué manera habla el Señor. A través de su palabra, a través de los ministros de Dios, para entender que las cosas nos ha dado Dios para beneficio. ¿Qué más dice el versículo que vamos a cambiar enseguida? Tal es la generación de los justos. Son los que buscan su rostro, los que quieren ver el rostro de Dios, los que quieren ver siempre el rostro de Dios. Esa es la generación. Pero vemos una generación tan perversa, tan mala, tan terrible, que se llena de orgullo, se llena de otras cosas, pero no de la presencia de Dios. Cuando tú vienes la presencia de Dios, entonces las cosas cambiarán. Las bendiciones vendrán. Yo te tengo que decir que no tendrás que ir atrás de ellas, sino que ellas vendrán atrás de ti. Lo que tú necesites, dice la Biblia, allá en el Salmo dice que Él concedió las peticiones de su corazón. Lo que tú pidas, a veces hay cosas que tenemos, pero nuestras vidas no han sido la mejor para Dios. Ahora, esto no es por esfuerzo, esto es en obediencia a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para servir a Dios? Obedecer, nada más. La obediencia es el punto fundamental que lleva la bendición de Dios de cualquier creyente. Pero a veces no me llegan las cosas porque yo no soy obediente. A Dios me parece cualquier cosa, a Dios me parece, bueno, voy y vengo. Nada más no es convenir, sino tratar de que lo que Dios te ha llamado sea una bendición total. Que Dios marque la diferencia en el llamado tuyo. Que Dios marque la diferencia cuando cantes. Que Dios marque la diferencia cuando ores. Que Dios marque la diferencia cuando saludes. Cuando hables con tu hermano. Que vea Él la sinceridad. Y eso comienza a generar bendición. Entonces, no hay diferencia. ¿Qué diferencia hay? Porque Pablo fue atacado por muchos hermanos cuando su ministerio fue predicado a los gentiles. Cuando comenzó a predicar a los gentiles, empezaron la gente a levantarse. Y eso está en el cuarto principio, libro de Romanos. No podemos alargarnos el Salmo hasta allá, vamos a cortarlo. Pero, ¿qué ventaja tiene una persona que vive de acuerdo a una religión? O viva sometido a una circuncisión, o tratar de aparentar en su vida y hacerle creer a la gente, no me sirve de nada. Así le decía Pablo a los hermanos que estaban acusando a los hermanos judíos, porque era predicador de los gentiles. Digo, ¿qué ventaja tiene? ¿Sabe qué es la ventaja que tiene? Que deje crecer el espíritu. Romanos 3:1. Entonces, no hay ventaja sobre eso. No es religión. No es que yo tenga que circuncidarme. No es que yo tenga que hacer un esfuerzo. Es obediencia a Dios. Ahora, quiero que usted lea el 28, de atrás, detrás del 3, 2:28. Pues no es judío el que lo exteriormente diga, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne. Dice, no es lo que tú digas afuera, no es lo que aparentes afuera, no es el orgullo que puedas aparentar, es lo que está interiormente, lo que has hecho crecer en tu vida. No lo por fuera, no es el vestido, no es la ropa, no es la apariencia que yo pueda hacer aquí. No, es lo que va por dentro, lo que yo hago crecer. El verdadero hombre interior es el que sale de adentro y muestra a Jesucristo. No es la apariencia que yo pueda hacer y que yo pueda aparentar. Versículo que viene, 29. Sino que es judío el que no es en lo exterior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. La alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya, no es la alabanza que viene del hombre que quiere tomársela, sino de Dios. No es que sea judío ni el otro, es la obediencia a Dios, es la fidelidad a Dios. No creo que esto es por nombre, ¿no? No es porque yo pertenezco a la iglesia tal, a la iglesia presbiteriana, a la iglesia, eso no vale nada. La vale la consagración que tú tienes para Dios. Y yo pertenezco a uno que pertenecía a la iglesia tal. No. Sí, claro, cada una iglesia tiene que llevar su nombre, pero eso no es todo. Todo es Jesucristo.
es el Espíritu de Dios. Ahora sí, lea el versículo 2 del capítulo 3. Mucho en toda manera, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Oiga bien, simplemente a los judíos que se creían Israel, Dios fue que le confió la palabra. Lo único sencillo de esto no es que haya habido diferencia, sino que Dios le concedió el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho una también. Es igual, le dice Pablo. Mira acá, este no es que es judío, que tiene más, o el que tiene nombre. Ahora, si Dios está en ellos, si ellos no son fieles y si han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad. O en otras palabras, no tiene nombre. Que porque tenés en la iglesia, porque son judíos, porque son esto, es porque tú has doblado tu corazón a Dios y has servido a Dios. Y Dios te ha concedido la palabra, pero la palabra la tienes ahí. ¿Qué haces con la palabra? ¿La tienes como almohada? ¿La tienes abierta en la Biblia de noche para que te ayude y te salve? No, es tenerla aquí y hacerla que sea real, viva. Viva la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es viva en tu vida, entonces resulta que no importa dónde seas, quién seas, sino que tu corazón está dispuesto a servir a Dios. Por eso Dios puso al apóstol, ¿verdad?, de una manera propia para llevar el mensaje. Y hizo una teología bien brava. La teología que hizo él bien brava es que tenía que enseñarle a cambiar. Eso lo lee ahí en el capítulo 1, versículo 18. Léalo ahí. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Viste? Detiene la verdad. La ira de Dios se revela, ¿verdad? Porque si soy un mensajero de Dios, le tengo que presentar a Jesucristo, entonces la ira de Dios se va a revelar a dónde? Desde los cielos. Porque a esto injustamente estoy usurpando el lugar que Dios me ha dado para exponer el mensaje de Él, para exponer su palabra, para exponer su gloria, para exponer su poder. Entonces la ira de Dios se revela desde los cielos. Contra toda impiedad e injusticia que hacen los hombres sobre la tierra. Teniendo el don de Dios, se apartaron y se desviaron de la verdad, siguiendo corrientes diferentes, pero no dándole la gloria a Dios. Estamos en tiempos peligrosos, donde la Biblia nos llama a servir a Dios con obediencia. No importa qué sea y qué es. Simplemente nuestro corazón debe servir a Dios. Entonces vamos al capítulo 3. Amén, léalo, hermana. De ninguna manera antes que sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en su palabra y venza cuando fuere juzgado. Oiga, ¿qué dice Pablo? Lo que está diciendo Pablo, mira, no es que haya judío ni que haya hombre, simplemente de ninguna manera. Ahora, si el hombre no está en paz de Dios, llámese como se llame, llámese la religión que tenga, llámese lo que quiera. Lo interesante es aquí que la verdad la tiene Dios y el hombre es mentiroso. Si la verdad la tiene Dios, entonces yo acudo a Dios. Sea el hombre Dios veraz o la verdad la tiene Él y el hombre es mentiroso, entonces yo no tengo que creer es a Dios. Yo tengo que refugiarme en Dios porque Él tiene la verdad y si tiene la verdad yo acudo a Él para que esa verdad permanezca en mí. Pero cuando la verdad la tiene Dios, entonces mi gozo debe ser mi Señor. Mi gozo debe ser Él. Mi adoración debe ser Él. Mi tributo debe ser Él. Ahí hay garantía y no hay problema. Simplemente bendición. Sigue leyendo, hermano, el 5 y vamos a terminar. Hace resaltar la justicia de Dios que de algún Dios que la castigo, hablo como Aleluya. Si nuestra injusticia hace nuestro pecado, nuestra irracionalidad, hace que la gloria de Dios se vea. Hombre, bendito sea Dios, porque Dios se va a ver porque está de alguna manera evidenciando que la palabra de Dios es poderosa y estamos en una condición pecadora y que tenemos que reflexionar, tenemos que cambiar, porque la verdad la tiene Dios y Dios tiene que ser glorificado, porque el que habla la verdad es Él. Entonces yo tengo que doblar mis rodillas delante de Él, con amor, con obediencia, porque Dios me ha llamado a eso. Qué interesante, hermano. Entonces, la vida del creyente, siga leyendo, hermana, que ya vamos a terminar. en ninguna
soy juzgado como un pecador. Aleluya, de ninguna manera. ¿Cómo Dios juzgará el mundo si dice mentira? ¿Cómo Dios juzgará el mundo si Él no tiene la verdad? ¿Verdad? Dios lo va a juzgar porque tiene la verdad, tiene el propósito en sus manos. Entonces, mira la diferencia que hay cuando nos jalamos a la verdad o quizás nos desviamos, porque los reyes se habían desviado. Aquellos reyes del inicio se habían desviado. Eran creyentes, pero se apartaron de la verdad y no vieron la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios no solamente aquí. Cuando me muera, entrar al reino de los cielos. Por eso el Salmo dice allá, abrir puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Abre las puertas eternas. El Señor ha dado posesión a nuestras vidas por la obediencia a entrar al cielo. Y decirle gracias, Señor, porque nos gozamos en la presencia de Dios. Nos gozamos en la humillación que tenemos y damos gloria al Señor. Esto hoy, hermano, termina con verdadero el libro de Romanos. Continúa enseñando tantas cosas poderosas que usted no puede descifrar. Pablo enseñaba porque lo atacaron de llevar el mensaje a todo el mundo. Y él dijo allá, más adelante, dice, no hay judío, ¿dónde dice? No hay judío, no hay gentil. Creo que es el 9 en adelante, creo que es el 9. Somos nosotros mejores que ellos En ninguna manera. pues ya hemos causado a judíos y a gentiles, de todos está favorecido. Todo, no hay ninguno, no hay religión, todo. Lo que hay es obediencia a Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ten misericordia de mi vida. Busco tu presencia para que me ayude. No es pertenecer a una religión, no es pertenecer a un nombre. El que Jesucristo te salve, el que Jesucristo te perdone, el que Jesucristo te limpie. ¿Qué más dice, hermana? Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, No hay justo ni a uno. no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. No hay ni siquiera uno. Dios los está buscando todavía, porque no hay una disponibilidad. Nosotros podemos ver la gloria de Dios, pero no hay disponibilidad. Siempre sacamos excusas. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Y Pablo con su sabiduría dijo, mira, no es que haya y que tú pertenezcas a alguien. Dios necesita gente que verdaderamente quiera servir a Dios. Porque no hay justo ni a un uno. No hay quien se pueda decir, no, que soy el mejor, no, que soy el superior. No. Dios está buscando gente. Y lo está buscando todavía. Y está apelando por usted para hacer maravillas en la tierra, para hacer su gloria poderosa. Yo quiero orar por usted. Quiero dejarlo ahí.